Cuando pensamos en construir algo impresionante, como lo es un edificio, sabemos de que cada pequeño detalle en el plano es crucial para que la estructura sea segura y funcional. Ahora, imagina que estás construyendo algo igual de complejo, pero en el mundo digital, un compilador. Un compilador es como el arquitecto y los constructores de nuestro edificio de software. Toma el código fuente, que es como el diseño inicial de un edificio, y lo transforma en un programa ejecutable, nuestro edificio terminado. En este proceso, la tabla SLR actúa como un plano detallado que nos dice cómo manejar diferentes piezas del código para asegurarnos que todo encaje perfectamente y funcione sin errores. Similar a como los planos de un edificio aseguran que todas las partes encajen y el edificio sea estable. Dicho esto, hoy vamos a profundizar en cómo se construye la tabla SLR, explorando su diseño y función paso a paso, asegurando que al final de nuestro video puedas ver no solo cómo se construye, sino que también por qué es esencial para crear programas robustos y eficientes. Antes de pasar a la construcción de la tabla, debemos de tener ciertas cosas listas. La primera es un autómata LR0 construido, y la segunda es que durante la construcción de dicha tabla vamos a tener que calcular las funciones primero y siguiente. Por cuestiones de ejemplificar ya se tienen dichos datos, por lo que la gramática, el autómata LR0 y la función siguiente que se utilizarán son estas. Ahora sí, para la construcción de la tabla tenemos el siguiente algoritmo. Veamos el paso 1, donde debemos de construir la colección de conjuntos de elementos LR0 para la gramática aumentada. Básicamente lo que debemos de tener es el autómata LR0 construido que ya mostramos anteriormente. En el paso 2 vemos cómo determinar las acciones de análisis sintáctico según el estado en que nos encontremos. Primero nos enfocaremos en el punto C, en donde si nuestra producción que agregamos al aumentar la gramática está en L sub I, entonces la acción es aceptar. Viéndolo visualmente tenemos lo siguiente. Basados en nuestro autómata, debemos de buscar la producción que agregamos para aumentar la gramática, en donde el punto está al final. Revisando, vemos que el estado 1 es el único que cumple este enunciado, en donde S tiene un punto al final. Entonces, para este estado el dólar es aceptar, por lo que en nuestra tabla le agregamos la acción aceptar en el estado 1, de esta manera. Regresando a nuestro autómata, empezaremos desde el estado 0, en donde vemos que la producción S produce punto L paren, L, R paren cumple con este criterio. Entonces vemos que L paren tiene un desplazamiento que nos lleva al estado 2, por lo que lo agregamos a la tabla. También en ese mismo estado vemos que la producción S produce punto ID, también cumple con la condición. ID nos lleva al estado 3, por lo que lo agregamos a la tabla. Luego, revisando el estado 1, vemos que no hay ninguna producción que cumpla con la condición, solamente con la producción que nos produjo aceptación. En el estado 2, la producción S produce punto L paren, L, R paren y S produce punto ID, cumplen esas condiciones. L paren tiene desplazamiento hacia el mismo estado 2 y ID tiene transición con el estado 3, por lo que los agregamos a la tabla. Ahora, con el estado 4, su única producción cumple con tener un terminal a la derecha del punto, siendo R paren, y tiene desplazamiento con el estado 6, por lo que sí lo agregamos a la tabla. En el estado 5, la primera producción cumple esta condición, y la coma tiene desplazamiento con el estado 8, por lo que lo agregamos a la tabla. En el estado 6 y 7 no hay producción que tenga un terminal a la derecha del punto, por lo que no tenemos ningún desplazamiento. Para el estado 8, ambas producciones tienen un terminal a la derecha en el punto. Con L paren podemos ir al estado 2 y con ID podemos ir a 3, por lo que agregamos ambos desplazamientos a la tabla. En el estado 9 la primera producción cumple la condición, por lo que revisamos el desplazamiento de la coma, el cual va al estado 8 y lo podemos agregar a la tabla. Por último, el estado 10 no cumple con ninguna condición, por lo que no tiene desplazamientos disponibles. Regresando a nuestro autómata, debemos de buscar los estados que tengan un punto al final de la producción. Revisando los estados 0, 1 y 2, vemos que ninguno cumple con esta condición. Sin embargo, en el estado 3, su única producción cumple con tener un punto al final de la producción. Entonces debemos de buscar la función siguiente de S, las cuales son coma, R paren y centinela, al cual se le da el tratamiento de terminal para aplicar la regla. Ahora, sabiendo esto, buscamos en nuestra gramática aumentada el número de producción. Entonces el número de producción que corresponde es la número 3, en donde S produce ID. Entonces para coma, R paren y centinela o dólar
tenemos la reducción en el estado 3, ya que se toma el número de producción, por lo que lo agregamos en nuestra tabla. Para el estado 4 tampoco cumple con esta condición, por lo que no tiene ninguna reducción posible. En el estado 5 ambas producciones cumplen con tener un punto al final de las producciones. Entonces buscamos el siguiente de L', las cuales son R'. Ahora en nuestra gramática el número de producción que le corresponde es la número 6, donde L' produce epsilon. Esta regla se aplica porque tenemos que poder manejar el caso en el que sea el fin de una lista, que pueda ser vacía, como es en el caso de la producción en el estado 5. Entonces agregamos la reducción a 6 en R'. Revisando en el estado 6, su única producción cumple con la regla. Entonces revisamos el siguiente de ese y vemos que centinela, coma y R'. Esa corresponde a la producción 2 en nuestra gramática, por lo que agregamos reducción en centinela, coma y R' en nuestra tabla. Para el estado 7, la producción cumple con la condición, donde tenemos que revisar el siguiente de L, el cual es R'. Y esta producción corresponde a la número 4 en la gramática aumentada, por lo que le agregamos una reducción en 4 a R'. Para el estado 8 vemos que ninguna producción cumple con las condiciones para aplicar una reducción. Ahora en el estado 9 la segunda producción cumple con esta condición. Si vamos a revisar en la gramática, la producción que corresponde es la número 6. De igual manera, esto se debe a que se tiene que manejar en caso en que la lista esté vacía, por lo que agregamos la reducción a 6 en R' para nuestro estado 9. Por último, la producción en el estado 10 cumple con la condición. En nuestra gramática, la producción corresponde a la número 5. Entonces agregamos una reducción en el estado 5 a R', que viene de nuestra función siguiente a nuestra gramática. Ahora para la sección de nuestra tabla de IRA, debemos de buscar los encabezados de los estados junto con sus producciones correspondientes. Entonces tenemos para el estado 0, la producción S' produce punto S, tiene una transición con el estado 1, por lo que lo agregamos a nuestra tabla. Para el estado 2 tenemos el encabezado de S produce L', punto L, R'. Entonces este tiene transición con el estado 5 y el estado 4, que serían los terminales L y S. Para el estado 5 tenemos una transición con 7 del encabezado de L produce S.L'. Ahora respecto al estado 8 tenemos L' produce coma punto SL'. Este tiene una transición de S hacia el estado 9 y por último nuestro estado 9 tiene una transición con L' hacia el estado 10. De la producción L' produce coma S.L'. Y con esto tendríamos nuestra tabla terminada.